Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy nos acompaña una gran invitada, la escritora Susana Cepeda Islas, autora de este libro que ustedes pueden ver por acá, que es Islas de Tierra Firme. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Muy contenta de poder difundir esta primera obra que escribo con tu auditorio. Nosotros encantados de que usted esté aquí, de que nos pueda platicar un poco más acerca de este libro que es muy interesante, que usted me va a corregir, pero al menos la perspectiva que yo pude obtener al momento de leer todas estas historias que usted nos contaba, es una especie de homenaje a sus abuelitos José y Leonorcita. Platíquenos, por favor, de qué trata este libro. Mira, la idea nació cuando fui abuela hace 19 años. Ok, Yo tuve unos abuelos extraordinarios y yo dije, yo quiero ser como mis abuelos de buena, pues buena tita, ¿no? ujú, Entonces me jubilé de la Universidad Agraria Antonio Narro, ahí era investigadora, y como soy una mujer muy inquieta, muy inquieta, no puedo estar parada. Dije, bueno, pues me voy a poner a escribir. Mi libro, me metí a un taller de escritura. Ya había hecho otros trabajos, pero no es lo mismo lo académico a hacerlo a manera de narración. Y así fue como nace el libro. Dije, no, yo tengo que hacer un homenaje a mis abuelos, pero pensando en mi nieta, ok. que ella conozca lo que yo viví cuando era chica con mis abuelos, que es totalmente diferente los contextos, ¿no? Claro, los tiempos van cambiando y se van sintiendo, y más con la experiencia que usted ha acumulado con todos estos años, ver cómo eran las cosas con sus abuelos, luego con usted y ahora con sus nietos. Este contraste, pero qué bonito el poder recordarlo, no solo de palabras en forma verbal, sino de una manera textual. ¿Cómo fue el proceso para poderlo escribir? Y nos menciona que estuvo en un taller, usted ya había escrito como académica del Antonio Narro, pero ¿cómo fue el traer a recuento todas esas memorias que usted tenía de pequeña? ¿Fue un proceso largo? ¿Aproximadamente cuánto tardó? ¿Cómo fue? Sí, sí fue largo, es como un parto. Es doloroso y ya que tienes el producto te da mucha alegría. Porque sí, como todas las familias, hay problemas, hay momentos tristes, momentos alegres, pero fíjate que mi objetivo fue reflejar puras cosas agradables con mis abuelos. Ahora, en esta modernidad, hay muchas cosas que ya se perdieron de las Sí, que yo viví. Por ejemplo, mis abuelos no tenían refrigerador. Íbamos todos los días al mercado. Entonces, bueno, yo no iba todos los días, pero los domingos que acompañaba a mi abuela, pues era todo un agasajo ir al mercado, ver los olores, los productos. Ahora ya no hay eso. ¿Qué no, haces ahora? Pues te vas al súper, ¿no? claro. No escoges, no oyes los gritos del marchante. O sea, todo ha cambiado totalmente. Y la idea fundamental fue esa, precisamente, que mi nieta tuviera en sus manos un documento, porque inicialmente no lo iba a publicar, sino que ella tuviera en sus manos un documento en el cual pudiera, pues, vivir a través de la letra, ¿verdad? Lo que yo compartí con mis abuelos en esa época, ¿no? Que te digo que es totalmente diferente a ahora, ¿no? El libro lo contextualizo en la Ciudad de México, porque Sí. ahí es donde yo soy chilanga, como dijeran por acá, ¿verdad? Entonces, allá lo contextualizo y nace esta idea de publicarlo porque lo leen en la editorial. Yo iba a hacer 10 ejemplares, haz de cuenta. Para su familia, su círculo Nada cercano y más, se para acabó. así poquitos. Ok. Entonces, lo doy en la editorial, que es Editorial Quintanilla, que me encantó, porque lo lee Valdemar Ayala, que es Ujú. el corrector de la editorial, y le encanta. Entonces, me hablan de la editorial y me dicen, pues fíjate que se quejaron porque leyeron 2 veces tu libro. Yo dije, ¿por qué 2 veces? Está tan mal escrito que no, lo que pasa es que Valdemar es de la Ciudad de México. Entonces iba con las historias y no corregía el documento.
Entonces ellos fueron Wow. los que me animaron. O sea, este libro no se puede quedar nada más para tu familia. Dije, ah, pues qué padre. Y se me hizo muy, pues muy gratificante, ¿no? La noticia de que pues se podía vender y afortunadamente me ha ido muy bien, ¿no? Y la verdad qué bueno y qué padre que no se quedaron estas historias únicamente en su familia, porque si bien son historias personales que tienen como objetivo el que sus nietos y todas las generaciones que vengan Ujú. después pueden conocer un poco más de cómo era antes, pero que personas también tal vez ajenas a su círculo familiar lo podamos leer, pues es muy refrescante porque podemos conocer un poco más de cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Y después, ¿cómo fue el proceso ya cuando le dicen en Quintanilla Ediciones, que lo va a publicar? ¿Le entró alguna especie de nervio de compartir estas historias con las demás personas o Fíjate no? que no. Okey. No es vanidad ni mucho menos, Ajá. porque Valdemar, pues, es una persona muy seria, él es poeta, y Sí, ya que para que él, haya hecho esa sugerencia, a mí me dio mucha seguridad, por eso te digo que me dio seguridad y a la vez, pues, mucha alegría. Dije: "Ay, mira, no está tan mal lo que hice", ¿no? usted nos muestra aquí una serie de historias y de memorias muy bien detalladas acerca de su infancia que nos hace teletransportarnos en el espacio-tiempo a aquellos momentos, pero ¿cuáles serían las más gratificantes? Ahorita nos platicó acerca del ir de compras, por ejemplo, pero también veíamos por ahí las tardes de Cricri. ¿Qué otras historias nos podría contar? Mira, una historia que, bueno, a mí me encanta, que la descubrí después, es que mi abuela era sanadora. Okey. Yo no sabía, lamentablemente, porque, pues, le hubiera pedido recetas, ¿verdad? Para el mal de ojo, el mal de amores, Claro. etcétera. Yo veía ella tenía una tienda, y yo veía que la gente iba mucho a la tienda, pero no me percataba por qué. Cuando ella fallece, como a los 2 meses, la van a buscar y me entero que era sanadora, o sea, ayudaba a Guau. la gente con hierbas, hacía limpias y un buen de cosas que, pues, me hubiera gustado que me hubiera transmitido, ¿no? Por algo no me lo transmitió, En pero ese momento. me di cuenta tiempo después, y para mí, pues, fue muy importante plasmarlo en el libro, ¿no? Claro, vemos que tiene una convivencia muy cercana, con su abuelito José y con su abuelita Leonorcita. ¿Usted tenía más primos? ¿Fue la primera? No, fíjate que fui la consentida porque fui la primera, Okey, pero también te voy a hacer un poquito de antecedente. sí, Yo conviví mucho con mis abuelos porque mi papá, estaba estudiando medicina okey. y mi mamá le ayudaba a mi papá en la economía de la casa, porque mi Mm, mamá no quería que se saliera de la escuela, estudiar, le decía que no, que tenía que estudiar. claro. Entonces termina mi papá la carrera y todavía le pide que haga una especialidad, mi mamá. Entonces, en realidad, quien fue mi papá en Ajá, esa época muy importante de mi vida, que es de los que desde que nací hasta los 8 años, pues fue mi abuelo, porque mi papá no estaba. claro. Y él hacía de como segundo papá, como usted lo acaba de Sí, mencionar, porque él me convivía con él. acompañaba, me llevaba a la escuela. Mi abuelo fue extraordinario, muy extraordinario hombre, porque él siempre hace cuenta que venía de familia rica en Pachuca, venida menos a la Ciudad de México. Okey, Entonces, todavía tiene esa ilusión de hacerse rico. claro. Entonces, yo lo acompañé en varias de sus aventuras para hacerse rico, que el pobre nunca le atinó a ninguna. Pero las ganas no Pero faltaron claro, no, y de intentarlo, acompañar en ese proceso para mí fue una gran enseñanza, por supuesto. que en parte también eso es lo que quiero reflejar en el libro. Nosotros somos producto de la familia. Entonces, el mensaje principal para mi nieta es que sepa quiénes somos y de dónde venimos, porque así te explicas muchas cosas de las que haces en la vida, pues en la realidad, ¿no? En lo que te toca vivir y cómo respondes. Y para mí fue ese fue el sentido. Y como tú bien comentabas al principio de la entrevista, es un homenaje a mis ancestros. Porque otra de las cosas que a mí me encantó
fue recopilar todas las fotos, que hay unas fotos muy, muy padres, que aunque digo, no, pudiera ser que tú dijeras, ay, pues no los conozco, pero sí te da algo la imagen, te deja algo. Por supuesto, y que es un gran tema y que le agradezco que lo haya tocado porque aquí al final del libro, después de la página 114, podemos ver esta serie de imágenes de pues muchos años atrás, en donde justamente se ve a su abuelo también en diversas etapas Sí. como policía. Aquí se ve con los hijos en el paseo de Chapultepec, pero ¿cómo fue la recopilación de todas estas fotografías? Porque después pues se quedan perdidas en el tiempo, que los tienen unos tíos o unos primos o Así los fue, hijos. así fue. Fue hablar con mis tías, pedirle fíjate que algo que le agradezco a la tecnología fue que les pedía las fotos y no me las querían mandar para que yo creo que tenían miedo que no se las regresara, ¿verdad? Okey. Lo cual era válido, Ujú. pero me las escaneaban y me las mandaban por correo, entonces, pues, es más fácil. Ahorita yo creo que esa es la facilidad para hacer para guardar todas tus fotos, porque que se queden en algo bonito para el futuro, ¿no? Porque luego se pierden. Se muere la persona y se van a la basura y es una lástima. Para mí son una joya, las fotos. No, completamente. El poderlo ver, como dicen, una imagen dice más también que 1000 Mil palabras palabras. y evidentemente, o sea, una cosa Ujú. es que alguien te lo cuente y otra cosa es poderlo ver eh, vivamente y qué bonito que se pudieron recopilar toda esta serie de fotografías que también pues le dan un extra porque así estamos leyendo acerca Así es. de los protagonistas de su historia y al mismo tiempo podemos verlos en imagen viva, quiénes eran, cómo se veían, cómo vestían, las diferentes etapas que vivieron. Eh, Señora Susana, mencionaba acerca de lo importante de preservar estos valores familiares. El núcleo familiar, todas las enseñanzas, nos ha hecho lo extraordinarios que eran su abuelito, su abuelita. ¿Qué características diría que ellos tenían que los hacían tan extraordinarios como personas y como abuelitos para usted? Yo creo que lo más importante es la atención que me daban de pequeña. Si tú percibes ahora las nuevas generaciones, no escuchan a los niños. Y yo creo que a mí me dejaron, marcada, porque me platicaban cuentos, me escuchaban, estaban conmigo, me enseñaban. Si, por ejemplo, se hacían las mochilas, mi abuelo me decía cómo se hacían, a dónde íbamos a comprar los materiales. Eso es lo más, para mí eso es lo mejor, la atención, que te hagan sentir importante. Ahora no, yo observo y lo más importante es que el niño no delata y ahí tienes el celular. Entonces es la niñera de ahora, ¿no? Y yo definitivamente te digo que lo que pueden aportar los abuelos en la educación de los nietos no tiene precio, no tiene precio. Y es como se forman, yo creo que las sociedades con valores, Sí. porque todo se va deteriorando porque no le dan valor a lo que sí es representativo y que te va a hacer bien en la sociedad, sino le dan valor a lo que te hace bien a ti individualmente y no compartes con el otro, ¿no? Qué importante. Entonces, por eso, eso también es parte del mensaje que le Sí. quiero dejar a mi nieta, porque hace, por ejemplo, yo fui nieta, Ujú. pero ahora soy abuela y quiero dejar esa misma huella en mi nieta. Y que mi nieta, cuando sea abuela, deje la misma huella, para mí sería lo mejor, en sus nietos, ¿no? Claro. Ese acompañamiento, esa escucha. Algo que a mí me encanta de mi nieta es que no, me dice que su abuelo y yo somos sus cómplices. Wow. Entonces eso para mí es sensacional. No, Que ahora no lo hay, ya no hay esa atención humana, ese acercamiento. Ahora todo es a distancia, todo. Y úsese y tírese, todo. Entonces, pues no creo que la sociedad vaya por muy buen camino por ahí, pero es algo que no podemos evitar.
Pero qué importante el poder y querer heredar estas buenas prácticas, darle la importancia, usted lo mencionó, algo fundamental, la atención. No es otra cosa, no son los bienes materiales que muchas veces también nada más andamos persiguiendo y que por eso dejamos de lado la atención a nuestros seres queridos, que sí, también es un aspecto importante, pero tener una sociedad tan desechable, usted lo mencionó, en donde todo es de úsese una vez y no se vuelve a ver, el preservar las cosas importantes, la esencia del ser humano es algo que debe trascender para nosotros y para nuestras próximas generaciones. ¿Usted cómo es con sus nietos, con su nieta? Que no digo, nos platicó ahorita que es cómplice, pero ¿en qué sentido? ¿Cada cuando la ve Porque o se no, mira, juntan o cómo es? la escucho y soy alcahueta. La ventaja de los abuelos es que ya educamos a nuestros hijos Sí, y ya con los nietos somos consentidores. Debemos de tener ese privilegio. Mis hijos a veces se ponían celosos de que por qué con mi nieta me comportaba de X manera que con ellos no. Entonces, les costó trabajo entender, ¿verdad? Que yo a ellos los estaba educando y a mi nieta no. Ya no es mi boleto, ya es boleto de mi hija que la eduque, ¿no? Mi boleto es consentirla. claro. Usted ya puede disfrutarla de diferente manera a su nieta. Exacto. Yo ya acabé educando, ya. Si lo hice bien o lo hice mal, bueno, ya la vida te lo regresa todo, ¿no? Pero con mi nieta sí soy muy consentidora. Te digo, es escuchar a las personas. Si en un futuro su nieta creciendo le gusta también el tema de la escritura, guarda todas estas memorias con usted, ¿qué le gustaría que escribiera de usted o cómo le gustaría que la recordaran? Ay, pues con amor. No sí, con amor. O sea, como yo lo hice con mis abuelos. O sea, claro que me regañaban mis abuelos, pues no mucho, la verdad, pero sí me llamaban la atención. Pero esos momentos padres de risa, de diversión, de gozo con ellos, así me gustaría que también ella me recordara. Que se acordara de cosas que le aconsejaba Qué bonito. para crecer como mujer, ¿no? Oiga, regresando al tema del libro como tal en físico, hay, si no me equivoco, 200, o había 250 ejemplares, más o menos todos los que ya se han vendido afortunadamente, que se han hecho llegar. ¿Cómo los puede adquirir la gente que esté interesada en conocer más acerca de estas historias, de estas memorias que usted tiene para contar? Mira, próximamente yo creo que a fines de este mes o un poquito antes va a estar disponible en Amazon Ok, de manera digital. muy bien. Y yo creo que por esas fechas también en el Mercado Libre de manera física. Y están en la librería Carlos Monsiváis de aquí de la ciudad de Saltillo, Ahí en el en centro, el centro, enfrente de la de Alameda. la Alameda. Exacto. Ahí Ahí lo está en podemos encontrar. físico, ahí está. Que me ha ido muy bien, afortunadamente. La difusión ha estado muy, muy, muy padre. No, qué bueno. Y es que con conocer, con dar una entradita, una probadita de lo que tiene para contar usted con este libro, la verdad es fascinante y sí vale muchísimo la pena para que la gente que nos estén escuchando, que nos estén viendo, puedan ir, puedan adquirirlo. De verdad vale muchísimo la pena el podernos transportar hasta esos lugares, hasta su infancia y aunque no lo vivimos nosotros de carne propia, podernos poner en sus zapatos durante algunos momentos y conocer cómo eran aquellos tiempos y sobre todo saber que hay relatos llenos de tanto amor para los seres familiares. Fíjate que algo que me ha pasado, bueno, aquí en Saltillo no conocen nada de lo que yo viví, digo, y es Claro, imposible, ¿no? Pero algo que te quiero compartir es que me han dicho, me has hecho recordar a mis abuelos y lo que yo viví con mis abuelos. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción, ¿eh? y yo me sumo a ellos. La verdad, digo, tengo la fortuna de tener a mis abuelitos todavía conmigo, a tres de ellos, pero como quiera el recordar, porque muchas veces no nos detenemos a pensar en aquellos momentos, pero siempre es pues algo bonito el poder recordar aquellas vivencias, el poder recordar aquel amor que nos dieron desde pequeños y hasta la fecha, digo, y todo el tiempo que sea posible,
pero es muy bonito. Gracias, gracias por compartirnos estas historias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de despedirnos, usted nos hizo aquí el favor de traer un Sí. ejemplar para el auditorio, para la gente que nos esté escuchando, los que se lo quieran llevar. Vamos, ¿qué le parece hacer una dinámica? Y que la primera persona que conteste la pregunta, que se lo pueda llevar a su casa y le pueda dar lectura. Perfecto, me parece perfecto, para que Bien, lo disfrute. para que lo puedan disfrutar y más ahorita con este clima como está, estar leyendo a gusto con un cafecito no tiene pierde. Así que para la gente que nos esté escuchando, la primera persona que responda va a tener que ser a través de Instagram. La pregunta es, ¿cómo se llamaban los abuelos de la señora Susana? Nos tiene que decir el nombre del abuelito y el nombre de la abuelita. Con eso usted se va a llevar este bello libro. ¿Les parece bien? Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar? No, pues agradecerte muchísimo esta oportunidad de poder difundir mi primer libro. Espero pronto estar por acá porque ya empecé con un segundo libro, que es sorpresa Excelente. también, que esa sí va a ser novelita. Pero como Ok. me decía un amigo, el primero te cuesta mucho trabajo, pero después ya se hace costumbre. Entonces espero Qué que me padre. vuelvas a invitar el año que entra Oiga, para nosotros traer el otro. encantados, nada más que ya lo saque y por aquí Claro. vamos a estar encantados de que nos platique. Qué interesante poderlo conocer. Felicidades por este libro, felicidades por todo lo que está trabajando ahorita y por compartirnos esta clase de historias. Muchísimas No, gracias, gracias a señora ti, Daniel. Susana Cepeda Muchísimas Islas. gracias. Nosotros encantados y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo aquí a través de Contrapuesto. Les recordamos que estamos recibiendo todos sus comentarios a través de las diversas redes sociales del diario. Cuídense mucho y que sigan teniendo un excelente día. Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Hasta pronto.